Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les resonará profundamente, un tema que toca las fibras de la pasión, la perseverancia y por supuesto, el amor. Vamos a hablar de esa fuerza inquebrantable que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba, esa fuerza que a menudo asociamos con los personajes más memorables de nuestras historias favoritas. Hoy el protagonista de nuestra conversación será un hombre que personifica esta lucha, alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Hablamos de Can Yaman. Y la pregunta que nos guiará hoy es, ¿mi lucha por amor resistirá hasta el final? Can Yaman, para quienes no lo conozcan tan a fondo, es un actor turco que ha alcanzado una fama estratosférica en los últimos años. Pero más allá de su innegable atractivo físico y su talento actoral, lo que realmente cautiva es la intensidad con la que aborda sus personajes, y cómo estos, a su vez, parecen reflejar una profunda comprensión de la naturaleza humana, especialmente en lo que respecta a las batallas más íntimas y personales, como la lucha por amor. ¿Por qué se aferran los personajes que interpreta, y a menudo él mismo, a la idea de resistir hasta el final? ¿Qué significa realmente luchar por amor en un mundo que a veces parece diseñado para separarnos? Pensemos en algunos de sus papeles más icónicos. En Erkencikus, su personaje Candibit es un espíritu libre, un fotógrafo aventurero que se ve envuelto en una compleja red de mentiras y malentendidos en su relación con Sanem. La lucha de Can por conquistar a Sanem, por ganarse su confianza, por superar los obstáculos que se interponen entre ellos, es un claro ejemplo de esa resistencia. No se rinde fácilmente. A pesar de los desafíos, de las dudas, de las distancias, él persiste. Y no se trata solo de una persistencia obstinada, sino de una fe profunda en que el amor, si es verdadero, vale la pena defender. Este tipo de personajes nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde el amor, ya sea romántico, familiar o de amistad, nos ha exigido un esfuerzo extra? ¿Cuántas veces hemos sentido la tentación de tirar la toalla, de decir basta ya, pero algo dentro de nosotros nos ha susurrado, resiste, lucha un poco más? Esa es la esencia de lo que vamos a explorar hoy. La lucha por amor no siempre es un camino de rosas. A menudo está plagada de pruebas, de momentos de desesperación, de dudas que nos carcomen. En el caso de Can Yaman y los personajes que interpreta, vemos una constante tensión entre el deseo y la dificultad. Él encarna esa fuerza de voluntad que dice, no importa lo duro que sea, mi sentimiento es más fuerte. Es esa chispa de esperanza que se niega a extinguirse, incluso en la oscuridad más profunda. Pero, ¿qué impulsa realmente a alguien a resistir hasta el final? ¿Es solo el instinto, la pasión, o hay algo más profundo, algo que tiene que ver con nuestros valores, con la idea de que hay cosas en la vida que merecen ser defendidas a capa y espada? Creo que en el caso de Can Yaman, sus personajes a menudo transmiten una honestidad brutal en sus emociones. No esconden sus sentimientos, no temen ser vulnerables, y es precisamente esa vulnerabilidad, combinada con una determinación férrea, lo que los hace tan cautivadores y a la vez tan identificables. Piensen en la complejidad de las relaciones humanas. No son lineales, no son sencillas. Están llenas de matices, de silencios, de palabras no dichas, de malentendidos que pueden parecer insuperables. Y en medio de todo eso, el amor intenta abrirse camino. La resistencia en este contexto significa no solo luchar contra las circunstancias externas, sino también contra nuestros propios miedos, nuestras inseguridades, nuestras tentaciones de huir cuando las cosas se ponen difíciles. Los personajes de Can Yaman y la forma en que él los interpreta, nos muestran que la lucha por amor no es sinónimo de aferrarse ciegamente a algo que no funciona. Se trata más bien de una búsqueda activa, de un compromiso genuino con el otro, de la voluntad de entender, de perdonar, de crecer juntos. Es un acto de valentía, porque implica abrirse al otro y permitirse ser herido, pero también implica la creencia de que esa vulnerabilidad puede ser la puerta hacia una conexión más profunda y duradera. Y esta idea de resistir hasta el final, ¿no es algo que aplicamos en muchos aspectos de nuestra vida? Cuando perseguimos un sueño, cuando buscamos superarnos a nosotros mismos, cuando defendemos nuestras convicciones, estamos, en cierto modo, luchando por algo que amamos, por algo que nos importa. La diferencia en el amor es que aquí, la batalla involucra a otro ser humano, con sus propias esperanzas, sus propios miedos y sus propias luchas.
En Dolunay el personaje de Ferit Aslan, aunque a primera vista pueda parecer más reservado y distante, también emprende una lucha por el amor que es igualmente intensa. Su camino para aceptar y entregar su amor a Nazle está lleno de dudas, de presiones familiares y de sus propias barreras emocionales. La forma en que supera esos obstáculos, cómo se permite sentir y expresar su amor, es un testimonio de esa resistencia interior. No es una lucha pública y ostentosa, sino una batalla silenciosa y profunda contra sus propios demonios. Y es fascinante observar cómo Can Yaman logra transmitir esa complejidad. A través de sus miradas, de sus gestos, de su voz, nos hace sentir la intensidad de sus emociones. Nos hace creer en la fuerza de sus convicciones, en la profundidad de sus sentimientos. Y eso, amigos míos, es un arte. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿mi lucha por amor resistirá hasta el final?, deberíamos pensar en lo que realmente significa ese hasta el final. ¿Es un final predeterminado, o es un final que construimos juntos? ¿Es una batalla individual, o es un esfuerzo conjunto? La resistencia en el amor, creo, implica una combinación de ambas cosas. Por un lado, está esa fortaleza interna que nos impulsa a no rendirnos, a seguir intentándolo. Por otro está la voluntad de trabajar con la otra persona, de construir algo sólido, de adaptarse y crecer juntos. A veces, la lucha por amor puede ser agotadora. Puede llevarnos a lugares oscuros, a cuestionar todo lo que creíamos saber. Pero es precisamente en esos momentos de mayor adversidad cuando la verdadera fuerza de un sentimiento se pone a prueba. La resistencia no es ingenuidad, es un acto de fe consciente, una decisión de seguir apostando por algo que creemos que vale la pena. Can Yaman, con su presencia escénica y su capacidad para conectar con el público, se ha convertido en un faro para muchos de nosotros. Nos muestra que la pasión, la determinación y la creencia en el amor son fuerzas poderosas. Nos enseña que incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra, hay una belleza inherente en la lucha por lo que amamos. ¿Y esta lucha por amor, cómo se diferencia de otras luchas? Quizás la clave está en la reciprocidad, en la idea de que no se trata solo de uno, sino de dos. La resistencia en el amor es un baile, donde cada uno da un paso hacia el otro, donde se superan obstáculos juntos. No es una guerra unilateral, sino una colaboración constante. Pensemos también en los momentos de duda. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de darnos por vencidos, de pensar que quizás no somos suficientes, o que la otra persona no nos entiende? En esos instantes, recordar la fuerza de personajes como los que interpreta Can Yaman puede ser un gran impulso. Nos recuerdan que la perseverancia tiene su recompensa, que el amor verdadero a menudo requiere un esfuerzo extra, una dedicación que va más allá de lo superficial. Pero, seamos honestos, la vida no es una telenovela. No siempre hay un final feliz garantizado, y no siempre es posible resistir hasta el final de la manera en que nos gustaría. Sin embargo, la lección que podemos extraer de estas historias, y de la intensidad con la que Can Yaman las encarna, es la importancia de la valentía en el amor. La valentía de intentarlo, la valentía de ser honestos con nuestros sentimientos, y la valentía de resistir cuando creemos que hay una posibilidad real de éxito. En última instancia, la pregunta, ¿mi lucha por amor resistirá hasta el final?, es una pregunta que cada uno de nosotros debe responderse a sí mismo, basándose en sus propias experiencias, sus propios valores y la profundidad de sus sentimientos. Pero lo que Can Yaman nos enseña a través de sus personajes, es que la lucha por amor, cuando se emprende con sinceridad y determinación, tiene una belleza y una fuerza intrínsecas. Es una expresión de la parte más noble de nuestro ser, de nuestra capacidad para conectar, para comprometernos y para perseverar. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que se encuentren en una situación donde el amor les exija un esfuerzo extra, donde sientan la tentación de rendirse, recuerden esta conversación. Recuerden la intensidad, la pasión y la resistencia que vemos en personajes como los de Can Yaman. Y pregúntense, ¿vale la pena luchar? ¿Mi amor es lo suficientemente fuerte para resistir? Porque en el fondo, la lucha por amor es, quizás, una de las luchas más valiosas que podemos emprender en la vida. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Hemos explorado esa fuerza indomable que nos impulsa a luchar por amor, tomando como inspiración la figura de Can Yaman y los personajes que nos ha regalado. Hemos reflexionado sobre lo que significa realmente resistir, no solo ante las adversidades externas, sino también ante nuestras propias dudas internas. Y hemos llegado a la conclusión de que la valentía, la sinceridad y la perseverancia son pilares fundamentales en cualquier lucha por amor que valga la pena.
Espero de corazón que este vídeo les haya gustado y les haya brindado algo en que pensar. Me encantaría saber sus opiniones y experiencias. ¿Han sentido alguna vez esa necesidad de resistir hasta el final por amor? ¿Qué significa para ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Si disfrutaron de esta charla, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.